Emitir. Y ahí estamos. Hola. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos con otro encuentro más de quién eres cuando tus máscaras se caen. Este pequeño curso está basado en el libro Más allá del ego, que es una recopilación de varios autores y está basado en psicología transpersonal. Y bueno, hoy estábamos, nos habíamos quedado la vez pasada en que hoy vamos a dedicarle un tiempo más a lo que es la meditación y un poquito también vamos a hablar sobre el pensamiento de este famoso Ram Dass, ¿sí? En el cual Eckhart Tolle se inspiró, ¿no? Para su libro El poder de la hora. Y bueno, vamos a ver qué resulta, porque en el videíto vamos a ir viendo las diferentes definiciones que dan los autores, lo que explican acerca de lo que es la meditación en realidad, y cuál es la mirada de Ram Dass sobre la meditación y sobre justamente lo que es la realidad, y que es una realidad relativa, habla él. Ahora yo lo voy a colocar el videíto. Y vamos a ver que puse acá la meditación apertura hacia lo transpersonal, ¿no? Nosotros al comienzo de este curso estuvimos hablando de lo que significaba transpersonal, ¿no? Más allá de la persona, lo que trasciende la persona. Y todos sabemos que persona viene del griego máscara, ¿no? De ahí deriva ese término persona. Entonces, todos nosotros que nos creemos ser personas, en realidad estamos portando una máscara, ¿no? Un personaje que representamos aquí. Estos autores plantean, ¿no?, que la meditación es una puerta para poder acceder o conectar, podemos decir, con esto que trasciende la persona. Darnos cuenta que realmente no somos este que creemos ser, ¿no?, al cual estamos tan aferrados y apegados, y que nos causa tanto sufrimiento al mismo tiempo, ¿no? Asociada tradicionalmente a las disciplinas religiosas o espirituales, la meditación se ha popularizado recientemente en Occidente como instrumento de relajación y de crecimiento personal. Fíjense en que dice recientemente, ¿no? Porque todas estas técnicas meditativas tienen su cuna en el Oriente, ¿no? Acá en Occidente no hace tanto que está en boga todo esto. Se estima que en 1980, solamente en los Estados Unidos, más de 6 millones de personas habían aprendido alguna forma de meditación. La más común es la meditación trascendental, forma de una práctica hindú adaptada para convertirla en una práctica esencialmente secular adecuada a los occidentales, ¿no? Este famoso Maharishi, no sé si les suena, ¿no? Otras formas de meditación que en este momento se practican mucho en Occidente incluyen diversas formas de yoga derivadas del hinduismo y diferentes prácticas budistas. Por eso es como que hay varias técnicas, ¿no?, varios tipos de meditación que explican estos autores. Hola Luz Marina, bienvenida. Y bueno, entre ellas, ¿no?, estas que nombra acá. Bueno, la trascendental es una de las más conocidas y hoy en día está bastante, digamos, en boga, ¿no?, de moda. Muchos aseguran que dan muchos resultados para los que tienen esta constancia de practicar la meditación, ¿no? No es mi caso. Yo soy medio, como que me cuesta eso, ¿no? Pero bueno, he hecho mis intentos, ¿eh? Pero bueno, para los que están acostumbrados a meditar, ¿no?, la trascendental es una meditación bastante sencilla dentro de todas las que existen, ¿no? Y bueno, y dicen que tiene
hasta efectos benéficos sobre la salud, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que dicen todos los que hablan de la meditación trascendental. Bien. De entre estas últimas, ¿no? De estas las del budismo que dijimos, ¿no? Y las de Oriente, ¿no? Son las más populares, ¿no? El budismo zen, el budismo tibetano y la meditación vipassana, que es la meditación de la visión interior. También es muy conocida la meditación vipassana, ¿no? Otras formas de meditación van asociadas a las prácticas de contemplación cristianas, ¿no? Entre ellas, bueno, deben ser montones que conocemos como las que han practicado todos estos místicos, ¿no? Que dicen haberse alcanzado la iluminación. Para el psicólogo transpersonal, la meditación es interesante por varias razones. Fíjense en que dice para el psicólogo transpersonal. Tanto los estados alterados de conciencia como el estímulo de la evolución psicológica que de ella se derivan se cuentan entre sus principales intereses. El hecho de que la meditación provoque cambios de conducta y fisiológicos mensurables ha provocado el interés de los investigadores que abrigan la esperanza de encontrar en ella la posibilidad de tender un puente entre las prácticas de las disciplinas de la conciencia y la ciencia empirista de Occidente. Acá van a ver cómo estos autores, ¿no?, van planteando, digamos, las ventajas, ¿no?, de la meditación. Básicamente se puede considerar meditación a cualquier disciplina que apunte a intensificar la percepción mediante la dirección consciente de la atención, ¿no? Ahora igual lo vamos a ir viendo en las siguientes imágenes, ¿no? Pero por lo menos por lo que yo pude experimentar, esto es algo que lo digo yo de mi experiencia, no es algo que esté en ningún libro. Por ejemplo, yo que he practicado, ¿no?, los ejercicios del curso de milagros, que dicen, ¿no?, por ejemplo, Ken Wapnick, que explica que los ejercicios del curso de milagros no son una práctica meditativa en sí, ¿no?, sino que son ejercicios que tienden a entrenar la mente para que piense con esa mente recta, o la mente del Espíritu Santo le llama, bueno, el curso de milagros, ¿no?, que pueda percibir holísticamente, vamos a decir. Lo máximo de tiempo que te pide el curso de milagros por ahí son 10 minutos a la noche, 10 minutos a la mañana, que estés en silencio y con los ojos cerrados, pero no usa la palabra meditación. Pero toda práctica meditativa, por lo menos también de haber leído libros de Antonio Blay, o escuchado también a Antonio Blay en algunos audios, ¿no?, de sus cursos, en realidad tiende a que nosotros entrenemos la atención consciente. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra atención, por ejemplo, es muy tenue, ¿sí? Es como que enseguida nos dejamos llevar por esa cháchara mental, ¿sí?, o esa distracción de las formas aquí fuera, en el mundo, ¿no? Y eso no nos permite vivirnos o convivir con nosotros mismos o estar en nosotros mismos, no estamos atentos. Y ahí reside todo el problema, ahí empieza todo el problema, ¿no? Por eso ellos dicen, ¿no?, que meditación es cualquier disciplina que apunte a intensificar la percepción mediante la dirección consciente de la atención. No solo meditar es sentarme con los ojos cerrados en posición de loto y la respiración y nada más. Hay varios tipos de prácticas meditativas, ¿no? La atención puede estar centrada en un objeto específico, como la meditación de concentración, o mantenerse abierta
percibiendo sin establecer opciones la totalidad de la experiencia. Ven, puedo estar meditando y puedo estar con los ojos abiertos. No siempre la meditación es que cierre los ojos y vea colorines, ¿no? O lo que sea que vea, ¿no? Bueno, hay diferentes experiencias, ¿no? Hola Alejandro, hola Beatriz. A mí, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? De las pocas veces que he meditado y que medito, ¿no? Cuando estoy dispuesta a meditar, no lo hago tanto como obligación. Si yo me lo pongo como obligación, es como que ya no lo hago. Yo lo tengo que hacer cuando siento las ganas, o sea, que estoy dispuesta. Y me ha sucedido de poder comprobar, de verme a mí misma ahí adelante mío, ¿no? Y eso, bueno, me hizo, digamos, como tener la comprobación, podríamos decir que realmente es la mente la que está viendo el cuerpo y no que como nosotros creemos, ¿no? Porque estamos muy convencidos que la mente está adentro del cuerpo, ¿no? Que realmente los cuerpos están fuera de la mente. Entonces, claro, ese observador con el cual nosotros no estamos en contacto y que apenitas podemos establecer un contacto si nos aquietamos un poco y entrenamos la atención. Claro, decirlo así parece loco, porque decimos, pero no, ¿cómo? Yo estoy acá. Claro, pero no, es que no estamos acá. El tema es que justamente eh, parece contradictorio, pero a veces para poder descubrir esto, primero tenemos que trabajar mucho, sentirnos presentes en nuestro cuerpo, al principio, ¿no? Para poder después pasar a esa postura del observador. Antonio Blay lo explica muy bien. Yo siempre recomiendo los libros de Antonio Blay, los cursos, todo lo que él ha hecho, que ha dejado como 40 libros más o menos. Hay material impresionante, ¿no? Inclusive de yoga, bueno, de todo tiene Antonio Blay. Pero bueno, el más conocido y el más recomendable es el del curso de psicología para la autorrealización, ¿no? En el cual él creo que fue uno de los últimos que dictó, porque Antonio Blay murió bastante joven, ¿no? Relativamente a los 61 años. Y bueno, él explica en muchos audios que ha hecho, que han quedado de él, ¿no? Muchas grabaciones, que bueno, cómo fue su trabajo de descubrimiento, ¿no? Es muy interesante. Bueno, entonces dice que la variedad de técnicas específicas es amplia. En algunas prácticas el sujeto se limita a sentarse y procura mantenerse consciente del fluir constante de las vivencias. ¿Ven? Sentarme y estar consciente de mí. Esa es una de las prácticas parecidas a las que propone Antonio Blay, ¿no? Darme cuenta de que estoy sentado, o sea, sentir el peso de mi cuerpo en la silla. A veces nosotros estamos sentados o acostados o como sea que estemos parados. No somos conscientes de nuestro cuerpo. No sé si se dieron cuenta. Yo esto lo fui descubriendo a medida que iba escuchando a Antonio Blay, que explicaba todas estas cosas y a veces me asombraba, ¿no? Hola Clara, bienvenida. Pero que es así, ¿no? Bueno, entonces, es sencillo sentarme y procurar mantenerme consciente del fluir constante de las vivencias, de lo que estoy experimentando, ¿no? Otras requieren que se fije la atención en objetos específicos, como la respiración, las sensaciones, los sonidos o imágenes visuales. Este tipo de meditaciones también tiene Antonio Blay en sus libros. Yo no me acuerdo específicamente cómo se llama cada libro de Antonio Blay. La otra vez había un chico que me preguntaba ahí en los comentarios, pero es que no me acuerdo los nombres de memoria. Me acuerdo de ese del ser curso de psicología de la autorrealización porque es el más conocido y tengo el libro físico, ¿no? Pero hay una... Bueno, ahora mientras estoy hablando, si me viene el nombre de la página web, hay una página web que ustedes sientan en esa página web y tiene muchos libros de no dualidad y así de autorrealización y todo esto. Y ahí dentro de esos están los libros de Antonio Blay para descargar.
en PDF, y hay varios gratuitos. Se los pueden descargar y leer de PDF si tienen buena vista, o se los hacen imprimir y los tienen en papel, ¿no? No tienen desperdicio los libros de Antonio Blay. Ahí después hay varias, inclusive hay una asociación que sigue el trabajo de Antonio Blay hoy en día, creo que es ATCA, la sigla, y él ahí, Jordi Sapés se llama, el alumno de Antonio Blay, él lo conoció en persona, Antonio Blay. Él tiene mucho material, hay audios, hay muchas cosas ahí, ¿eh? Por eso les digo, investiguen porque hay cosas muy interesantes que les pueden servir. Bien, entonces, en algunas prácticas se generan y vivencian emociones específicas tales como el amor o la compasión. Creo que estas son las contemplativas, ¿no? Las que llevan a que conectemos con el amor, ¿no? Inclusive, hablando de Antonio Blay, él tiene su ejercicio, ¿no? El centramiento, en el cual, mediante una meditación que es muy sencilla, podemos practicar centrarnos, ¿no? Estar centrados. Y bueno, y él trabaja las tres potenciales, porque él dice que somos tres potenciales o tres focos, ¿no? De energía. Uno es inteligencia, otro es amor, felicidad, y el otro es energía, ¿sí? El otro es energía. Bueno, esos tres focos, ¿no? Que están en nosotros, ¿no? Él los va trabajando con distintas asociaciones que él hace, ¿no? Del mar, el sol. Está muy bonita y es muy sencilla, muy sencilla. Bien. El comienzo de la meditación puede ser difícil. Sí, este aquí que para todos es difícil, ¿no? Es como que no estamos acostumbrados a esto. Y también tenemos muchas ideas, ¿no? Preconcebidas acerca de lo que es meditar, porque lo asociamos a cosas muy extrañas a veces, ¿no? Formarse. Ah, gracias Alejandro, sí, formarse, sí. En esa hay un montón de libros. Y debe haber otras más, supongo yo. Yo creo que esa es una de las más conocidas. Pero está muy fácil, además son re fáciles de descargar los libritos de ahí. Hay que seguir los pasitos, como dice ahí, y te los descargas. A todos nos cuesta, por eso yo les decía, yo por ejemplo cuando me siento dispuesta, ¿no? Entonces sí, me tomo ese tiempo, ¿no? Para estar conmigo y me aquieto y cierro los ojos y bueno, y hago esta observación de los pensamientos y todo. Porque a veces nosotros, no sé si a ustedes les ocurre, ¿no? Pero que vamos a meditar y todo cuando estamos muy mal. Y parece ser que ahí es cuando más nos cuesta. Yo por lo menos en mi experiencia he descubierto que cuando estoy muy mal es peor. Es como contraproducente, porque me termino enojando conmigo misma y al final no termino nada bueno, nada bueno. Entonces, todo depende, ¿no? De nuestras características, nuestro programa, cada uno su programa. El solo hecho de permanecer sentado e inmóvil durante media hora puede resultar arduo al comienzo. Y mantener una práctica intensiva durante un periodo de días puede suponer una exigencia fuerte y en ocasiones desconcertante. Los conflictos psicológicos no resueltos tienden a emerger tan pronto como la atención se vuelve hacia adentro. Y esto realmente es así. Por eso nosotros huimos de meditar. Fíjense en que en el curso de milagros, en esta sección del miedo a mirar adentro, se nos dice. O este otro, el padre Keating, ¿no? Que explica la oración centrante, también dice que va a suceder esto. Él lo explica como que va emergiendo como por capas, ¿no? Todo esto que está en la psique, todo lo que está enterrado, con la práctica meditativa va a emerger. Ya también ocurre cuando practicamos los ejercicios del curso de milagros. Y nosotros no queremos que emerjan.
Le tenemos mucho miedo a nuestro inconsciente, no sé si se dieron cuenta. Por un lado queremos saber qué hay ahí. Fíjense, es contradictorio. Bueno, todo es contradictorio acá. Pero por un lado queremos saber qué hay ahí, en el inconsciente, y por otro lado no queremos, ¿no? Entonces es como una lucha que sostenemos, ¿no? Hola Didier, bienvenido. Entonces, y claro, cuando empieza a emerger todo este contenido del inconsciente, dice que no tarda en ponerse de manifiesto la naturaleza agitada e inquieta de la mente no entrenada. Brotes intensos de excitación y emoción pueden alternarse con una paz y júbilo profundos. Fíjense esta contradicción, ¿no? Nos puede suceder esto, ¿no? Las emociones que empiezan a aparecer, ¿no? Primero van a aparecer pensamientos, pero después empiezan a aflorar las emociones. Y a veces con imágenes, ¿no? Y cosas así, que bueno, que si no estamos entrenados nos puede asustar inclusive, ¿no? Y abandonamos la práctica. Incluso unas pocas horas de práctica intensiva pueden demostrar fácilmente que nuestros niveles habituales de percatación y percepción están toscamente insensibilizados y deformados y que escapan de nuestro control voluntario. Es más, rápidamente se advierte que nuestro grado habitual de control voluntario de los procesos psicológicos es mucho menor de lo que habitualmente se supone. Lo sorprendente es que podamos vivir toda la vida sin reconocer que continuamente estos procesos perceptivos controlan, crean y deforman tanto nuestra realidad como nuestras ideas de qué y quiénes somos. Esto, fíjense, ¿no? Si le prestamos atención a lo que se nos dice aquí, bueno, todos los autores, ¿no?, que hablan de este tema, dicen lo mismo, ¿no? Nosotros percibimos la realidad de una manera distorsionada. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que es así, que está bien las cosas como están, o como las estamos percibiendo. Porque obviamente hay mucho contenido, mucha cosa que no nos deja ver. Por eso fíjense en que hasta en el curso de milagro lo que se nos lleva, ¿no?, es a ver. Estoy decidido a ver. Antonio Blay habla de mirar para ver. O sea, es que no vemos. Nosotros creemos que vemos y que lo que vemos es tal cual así. Y estamos muy convencidos de lo que vemos, ¿no? Porque bueno, es una regla, ¿no? Lo que creo es lo que veo. Y es increíble, pero funcionamos así. Claro, es que estamos, la percepción, ¿no?, como decimos, es muy selectiva. Y es que nosotros decidimos lo que queremos ver, a pesar de que creemos que no. Pero es que yo, de acuerdo a cómo está mi psique, es como voy a percibir la realidad, ¿no? De acuerdo al contenido, ¿no?, que hay ahí, todo lo que hay ahí. Bien, eso es lo que se va a proyectar. Claro, nosotros lo comprendemos a un nivel intelectual y teórico, decimos, claro, sí, puede ser cierto esto. Al comienzo, todos yo creo que decimos esto. Pero hasta que no nos ponemos a descubrir si esto realmente es así, ¿no? Y estamos dispuestos a al menos alguna práctica, ¿no?, que nos lleve a centrarnos un poquito, ¿no?, a quietarnos un poco, es que va a ser un poco complicado, ¿no? Porque esto no es una cuestión, yo no puedo ser espiritual con la cabeza, ¿no?, pensando cosas. Al principio, bueno, todo andamos por ahí, empezamos con el mundo de la autoayuda, es lo normal acá, así funcionamos todos. Nos va todo mal y bueno, compramos libros de autoayuda y bueno, y estamos un poco ahí con el personaje, el mejoramiento personal, vamos incorporando algunas informaciones, conceptos, todo, y bueno, vamos accediendo un poquitito, ¿no? Ahí. Pero hasta que yo no me puedo conectar conmigo mismo, ¿no?, e ir adentro, es que no pasa nada. No sé si se dieron cuenta.
esta manera distorsionada de ver continúa igual, ¿no? Porque otra vez escuchaba yo a una autora, ¿no? Hola Gloria, que dice que en el libro este de mujeres que corren con lobos, algo así puede ser que se llame, yo no lo leí ese libro, ¿eh? No sé si danzan o corren, creo que corren o corren detrás de los lobos, bueno, no sé, algo así, de las mujeres que corren con lobos, no sé, bueno, tampoco me acuerdo el nombre de la escritora, que habla de una pestaña, ¿no? Que en un momento que toman una pestaña de un lobo y miran, ¿no? Miran a través de esa pestaña, ¿no? Y ven una realidad totalmente diferente, ¿no? Si todos nos diéramos cuenta que no ir hacia adentro, no mirar hacia adentro, que significa situarme en la conciencia del observador testigo, ¿no? Salir un poco de mi personaje, ¿no? O sea, hacerme a un lado y poder mirar desde otro espacio. Eso es mirar con otro maestro, ¿no? Cuando el curso nos dice mirar con el Espíritu Santo, ¿no? Poder mirar desde ahí, sin esos filtros que nos pone el ego, es que todo se ve totalmente diferente. Es increíble. Pero nosotros fíjense en que quizás a veces nos quejamos, pero es que no ponemos un poco de voluntad para ver de otra manera. Seguimos quejándonos. Y claro, la queja y el amor no van de la mano, ¿no? Si me vivo quejando, me alejo de mi esencia. Bien, a ver qué dicen en la siguiente. La mayoría de las personas que lo han intentado estarán probablemente de acuerdo en que el entrenamiento de la mente y el intento de someterla a control voluntario constituyen una de las tareas más difíciles que pueda emprender una persona. Fíjense, acá lo dice clarito. Para nosotros es muy difícil, ¿no? Nos excusamos diciendo, ay, no, no puedo, ay, no tengo tiempo, ay, no, esas cosas a mí no me gustan, o cosas así, bueno, cada uno tiene su discurso, ¿no? Pero buscamos muchas estrategias, ¿no? Para no mirarnos. Estamos siempre mirando los espejos ahí fuera, por lo menos si aprovecháramos los espejos que tenemos ahí fuera para practicar el perdón y sanar, pero a veces ni siquiera eso hacemos, ¿no? Fíjense en que hasta el psicólogo transpersonal, ¿no? Porque Jung era un psicólogo que iba ya más allá, ¿no? De la persona, ¿no? Él mismo habla de eso también, habla de la sombra, ¿no? La sombra es todo eso que yo no quiero ver en mí, lo que he negado. Pero es que tengo que verlo, porque si no lo veo no lo puedo sanar, no lo puedo soltar. Y nosotros, fíjense en cómo lo vemos, ¿no? Todo esto como un trabajo tedioso, ¿no? Uy, no. Meditar, o si no decimos, ¿para qué sirve eso? No sirve para nada. Bueno, hay varias justificaciones que ponemos. Entonces el meditador es capaz de penetrar profundamente en la psique, de observar el fluir de los procesos psicológicos y los estados mentales, de ver a través de las deformaciones perceptivas y de descubrir la quietud y la sabiduría ocultas y subyacentes en la agitación superficial, ¿no? Esto lo hablan los Advaitas, bueno, yo también se lo he escuchado de Cartol, que también dice esto, ¿no? Nosotros estamos en la superficie del mar, ahí. Nunca vamos a lo profundo, ¿no? Entonces ahí en la superficie hay olas, está todo agitado, la cosa está movida. ¿Mm? Tengo que aquietarme. ¿Mm? Eso también es lo que el curso de milagros dice, pedir ayuda. A veces, como el curso de milagros, yo siempre digo cuando hablamos del curso de milagros, ¿no? Usa términos tan que para nosotros son familiares y asociamos a la religión. Hay personas que no se lo tragan el curso de milagros, porque claro, tiene tantos términos
de la religión cristiana específicamente, ¿no? Que claro, como no comprendemos y asociamos los términos a lo que ya habíamos aprendido antes, terminamos estudiando el curso como si fuera la religión, otra religión, con un poquito de variante. Pero es que nos está diciendo esto también el curso de milagros, ¿no? Esa agitación que hay en la superficie, ahí es donde estamos todo el tiempo. ¿Mm? Eso es ese mar de pensamientos que vienen y vienen como un tropel y nosotros vamos atrás de todos esos pensamientos, le prestamos atención. Observen cómo le prestamos atención y cómo nos enredamos en el diálogo. Y eso nos empieza a despertar emociones, ¿m?, que están asociadas a esos pensamientos, que tienen que ver con el pasado, con una historia de mí, que quiero justificar. Fíjense en como que entramos en una contienda, ¿no? Por eso en el curso de milagros se nos habla de una batalla contra ti mismo. Todo eso está sucediendo en una mente. Claro, yo la percibo como que es mía, porque obviamente si estoy identificada, ¿no? Yo soy la que mira o el que mira de ahí. Entonces parece que fuera mi mente, ¿no? Por eso siempre el vocabulario vieron que es muy controvertido. Si vas a ver una buena película, esto acá empieza, ahora me acuerdo, empieza a explicar este famoso Ram Dass. Hola Tonali, hola Gloriana. Mujeres que corren con lobos, acá me puso Gloriana, de Clarisa Píncola Estés. Gracias por la información, porque yo como no lo leí el libro ese, ahí lo tengo como tarea pendiente, pero me gustó mucho la explicación que dio la señora acerca de ese libro, me gustó mucho. Lo de la pestaña, ¿no? Ella lo explicaba la parte esa de la pestaña, pero bueno, explicó otras cosas también del libro, ¿no? Y me pareció muy interesante. Hola Liz. Acá en esta que vamos a leer ahora, es lo que dice este famoso Ram Dass que le decía. Ram Dass, ¿qué podemos decir? No sé, fue un místico, no sé. Él fue, digamos, el que se abocó a esto del aquí y el ahora, ¿no? Este famoso aquí y ahora, del que habla tanto de Cartol. Por eso digo que Cartol se basó, aparte de que estudió el curso de milagros de Cartol también, hay unos videos, no sé si seguirán estando, pero hay unos videos en YouTube donde Eckhart Tolle explica el curso de milagros, ¿no? Está muy, muy bonito. Y también está, bueno, que no habla esto de Ram Dass, pero no me acuerdo cómo se llaman los videos, ¿no? Pero Ram Dass habló de este tema. Tiene como un libro que hay en internet, no me acuerdo si se llama Aquí Ahora, no sé exactamente el nombre del libro de Ram Dass, que tiene como muchos dibujitos, vieron como unos dibujitos raros, eso como los de Jung, de los libros de Jung, vieron que son medio así exóticos. Está muy interesante. Bueno, él dice que si vas a ver una buena película y te dejas llevar por el argumento, y cuando las luces de la sala se encienden una vez terminado el film, te sientes ligeramente desorientado y necesitas un tiempo para volver a ser la persona que está sentada en la butaca. Vieron que esto nos pasa, ¿no? Inclusive en casa, estamos mirando en la tele ahora, porque ya el cine no está tan... Muy pocos van al cine ya, ¿no? Es como que te sumergís tanto en lo que está pasando en la película, que después que termina la película como que necesitas un tiempo, ¿no? Para volver ahí. Pero si la película no nos cautiva, entonces escuchamos otro tipo de sonidos, ¿no? Los que comen caramelos, si hay algún ruidito de dónde está viniendo la proyección de la película, empezamos a mirar otra cosa, cuánta gente hay en la sala, ¿no? Tu mente no se decide a sumergirse en la película. ¿Ven ese estado de estar distraído o estar atento? Él lo explica con una película, ¿no?
Nuestra vida es una película, ¿no? La calma que la meditación aporta a tu vida es como retraerse de la película. La película es tu vida y la trama de la película es melodramática. En esto yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Y te preguntas, ¿no? ¿Llegaré a la iluminación? ¿Me casaré? ¿Tendré hijos? ¿Me compraré un coche nuevo? Tales son las líneas argumentales, ¿no?, de la película. Otra forma de entender el espacio al cual nos acerca la meditación es pensar en los sueños. Tal vez nunca hayas tenido la experiencia de despertarte de un sueño dentro de un sueño, pero todas las mañanas, cuando te despiertas de un sueño. ¿A qué? ¿A la realidad? ¿O quizá a otro sueño? No sé si a ustedes les ha pasado de tener esos sueños que le llaman sueños lúcidos. A mí me han pasado muchas veces. Al principio lo veía como un poco raro, pero después cuando me enteré que se llamaba sueño lúcido me quedé tranquila, porque dije, qué cosa rara esto. Que uno está soñando y es consciente de que está soñando. No sé cómo explicarlo, pero es una cosa así. Es como que no es como los otros sueños, eso que uno no tiene, que está como agitado ahí en el sueño y como que y se despierta así de golpe y dice, ay, menos mal que era un sueño. No, esto es un tipo de sueños en los cuales mientras estamos en la cama soñando, eh, es como estar en el observador, porque es que me doy cuenta que eso es un sueño. Ya soy consciente dentro del sueño que es un sueño. No sé si se entiende lo que quiero explicar, ¿no? Bueno, igual pueden buscar información. Hola Estela, en internet yo creo que hay un montón de cómo explican cómo son los sueños lúcidos. Yo lo explico así porque es como yo lo comprendo, que es lo que te pasa, que te das cuenta, ¿no? Ah, mira, dice que Mujeres que corren con lobos, dice Loriana, que es un libro que estudia la psique femenina a través de cuentos. Sí, esta autora que les decía que la otra vez, ayer era, ¿no?, que estábamos Alejandro hablando, porque a veces yo me confundo, no me sé qué día fue, pero me parece que fue ayer, que les contaba de esta escritora, Diana Paris, que ella, bueno, también tiene una manera de escribir sus libros que es así, que usa cuentos para mostrarnos cómo funciona la psique. Está muy, muy bueno, es muy interesante. Por lo menos es lo que descubrí. Yo me he comprado un par de libros para empezar a chusmear. A mí que me encanta leer, ¿no? Ah, bueno, Estela dice que también a ella le ha sucedido. Sí, sí, es muy común. Vieron que los advaitas hablan de esos tipos de sueños. También hablan del otro que es el sueño profundo, ese, ¿no? En el cual parece que nos despertamos y parece que no soñamos nada. No sé si les pasa también. Es que sí, son diferentes estados, ¿no? Del sueño. Ajá. Ah, no las pudiste controlar y ha sido muy miedoso. Sí, no sé. Bueno, yo no sé, la verdad que cuando he tenido no me dio por controlar el sueño. Es como que estaba en un estado así como que era consciente de que de lo que estaba, de que lo estaba soñando. No sé, una cosa muy extraña. Bueno, después investiguen. Yo ahora estoy subiendo un libro que estoy subiendo ahora. Bueno, ahora más tarde, si tengo tiempo, voy a subir la segunda parte, una segunda parte de Erich Fromm, que habla de los sueños, de la comprensión, dice él, porque él dice que, por ejemplo, Freud, ¿no? O Jung inclusive, hablaron mucho de la interpretación de los sueños, ¿no? Y él le da otra mirada, ¿no? Él dice de la comprensión de los sueños. Está interesante, está muy bueno para comprender también la psique, ¿no? Él va hablando, también habla de los cuentos, de los mitos. Bueno, está bueno, lo subí como para otro tipo de material, ¿no? Y no estar siempre con lo mismo, porque a veces yo no sé qué ofrecerle al público, porque a veces, vieron, cada uno tiene sus gustos, los personajes. Entonces, pero bueno, siempre algo que nos pueda, ¿no?, aportar algo nuevo.
A pesar de que, como digo, cada uno tiene sus gustos y está el que le gusta lo más tendencia metafísica religiosa, el otro le gusta, cada uno, ¿no? Pero yo de Erich Fromm nunca he leído nada, he escuchado, pero nunca he leído nada así completo. Y este me atrapó, este libro, me gustó. Lo recomendó un autor de ancestrología que se llama Pedro Engel, o Engel, que es chileno, y la verdad que es muy interesante. Ah, sí, eso que dice Alejandro también de la parálisis del sueño, yo también he tenido hace, no ahora últimamente, pero hace mucho tiempo, también se llama parálisis del sueño, sí. Es que no te podés despertar, sí, que como que vos querés despertarte y no podés, sí, sí. Es horrible, la verdad que la sensación es muy fea. Eh, ah, bien, bien. Bueno, Gloria, eso que sabes que es un sueño, es como, ese se llama el sueño lúcido. Pero acá fíjense que Ramdas lo que dice es eh, que nosotros en realidad cuando nos despertamos, digamos despertamos de que le llamamos despertarnos a la mañana, ¿no? Que nos levantamos de la cama, me refiero, ¿no? Creemos que, bueno, que este es el mundo real, otro eran sueños, ¿no? Y dice a la realidad, por eso pone entre comillas, ¿no? O a otro sueño. En realidad, si nos basamos en lo que dice el curso de milagros, es a otro sueño, ¿no? Es un sueño dentro del sueño, ¿no? Como la película esta Origen, ¿no? Que dice que habla de esto, ¿no? Esa película también la tengo que volver a mirar porque cuando la miré en ese momento, bueno, la tele que tenía en ese momento, la verdad, no se veía muy bien. Y era justo una película que era subtitulada y unos subtítulos pequeñitos. Y bueno, yo en ese momento, la verdad, no tenía los lentes de ver de lejos y o sea, capté lo que captaba de lo que decían en inglés. Pero está muy buena. Debe estar en español completa, o sea, traducida al español, supongo. Doblada al español. Ahora que está Netflix y todas estas cosas, ¿no? Esa origen, ¿no? Trata este tema también. Bueno, la palabra sueño tiene una sugerencia de irrealidad. Una forma más elegante de decirlo es que te despiertas de una realidad relativa a otra, ¿no? Esto es muy bueno y bueno, todas las filosofías no duales hablan de esto, de que la realidad es relativa. Bueno, también Einstein también lo dijo, ¿no? Eh, porque, fíjense, en esto es muy, muy cómico, ¿no? Porque nosotros, no sé si ustedes se dieron cuenta, ya se deben haber dado cuenta todos, porque nos dimos cuenta, los que estamos en esto, estamos muy atentas a esta cosa, ¿no? Que por mucho que yo ponga una buena disposición o lo que sea, ¿no? Para acordar con otros que parecen que son otros que están ahí, ¿no? Y llevarnos de acuerdo y que ambos podamos ver lo mismo o tener el mismo punto de vista o la misma manera de percibir X cosa, fíjense en que es muy complicado. Por lo general, ¿no? Alguno de los dos tiene que ceder porque parece ser que cada uno ve su cosa diferente, por eso este asunto de querer tener razón, ¿no? Entonces, claro, es que es relativo todo, ¿no? Como dijo Shakespeare, ¿no? Shakespeare ya, fíjense, ¿no? Del siglo que estamos hablando, Shakespeare, que lo decía, nada es verdad, nada es mentira, todo según con el cristal con el que se mira. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mi papá me decía eso, y yo me enojaba un montón. Porque claro, vieron que cuando somos niños, a cierta edad queremos tener razón, ¿no? Entonces mi papá me decía, nada es verdad, nada es mentira, todo según el cristal con que se mira, ¿no? Y es que en realidad es así, es relativo, ¿no? Crecemos en un plano de la existencia el cual llamamos real. Todos llamamos a este plano, que es el plano real, decimos, esta es la realidad. Nos identificamos totalmente con esa realidad, considerándola absoluta. Las cosas son así, tal cual yo las veo,
Y las experiencias o vivencias que no son congruentes con ella, las descartamos, tachándola de sueños, alucinaciones, insanía o fantasía, ¿no? Porque tiene que haber una cierta congruencia. Por eso fíjense en que a todos nos pasa esto, ¿no? Bueno, a mí me pasó no hace mucho, ¿no? Después ya de un tiempo de estar con el curso, que a mí yo me sentía, no era un sentir tan profundo, ¿no? Yo decía, pero qué incoherencia este mundo. Decía, claro, yo creía que era el mundo, no, es que la incoherencia era mía, era una incoherencia interna, ¿no? Es que, eh, eh, es que a medida que vamos, podemos decir, dándonos cuenta cada vez más, al mismo tiempo el caos se acrecienta cada vez más dentro nuestro. Claro, es toda una revolución, porque, claro, no nos coincide, ¿no? No nos encaja el cuadro con el marco. Queremos encajar la cosa y no encaja. Si antes ya no encajaba, ahora encaja menos. Y decimos, pero ¿cómo? ¿No? Llega un punto que no sabemos si nos estamos volviendo locos o realmente, o sea, son los demás los normales y nosotros nos estamos volviendo locos o qué está pasando, ¿no? Todo este ir y venir de cosas, ¿no? Nos pasa. La película esa que decíamos se llama Origen. Yo creo, ¿Origen o El Origen? Yo no quiero, creo que es Origen nomás. Bueno, vos busca Origen, Gloria, vos fíjate porque... Ay, ¿cómo se llama? El DiCaprio es el actor. Yo soy un lío porque no me acuerdo nunca los nombres de los directores, ni autores, ni todo eso, pero me parece. Es una película, sí, creo que se llama así, Origen, que va narrando. Bueno, no te quiero spoilear, pero es así, como este chico, ¿no? Con la novia, bueno, o la mujer, no sé si estaban casados o no, que van pasando cosas, pero que va descubriendo que está teniendo un sueño dentro de un sueño. Es más o menos, vieron, como lo que plantea la película Matrix, ¿no? Es una cosa así, pero más profunda, ¿no? Toca otros puntos. Hay varias películas así, como la de Avatar, ¿no? Muchas, hay muchas películas hoy en día, aparte de nuestra película personal, digo yo. Yo, por ejemplo, antes miraba muchas películas, era muy peliculera, o sea, miraba de todo. Pero realmente les confieso que mm, de un tiempo a esta parte, más que nada ahora, cuando comencé con esto de dedicarme mucho más tiempo al canal y todo, es como que realmente no me atraen las películas, no sé, porque es como estoy en una etapa que no me da ganas de mirar películas, me gusta leer, tengo ganas de leer, o sea, prefiero leer, ¿no? Como decía mi abuela decía, a mí, nena, me gustan los libros porque yo me imagino toda la película, me la hago yo misma, decía. En las películas nunca cuentan tal como el libro, decía mi abuela. Pero no es que lo haga por eso, ¿eh? Es que es una terapia para mí leer, me relaja muchísimo. Entonces yo me adentro en el libro, es como que el libro me absorbe. Y bueno, a otros les pasará con la película. Pero bueno, cada uno, ¿no? Experimenta como le gusta. Capaz que después más adelante me dan ganas de mirar película, qué sé yo. Pero bueno, todo aporta. Lo que Einstein demostró en la física es igualmente válido para todos los demás aspectos del cosmos, ¿ven? Toda realidad es relativa. ¿Podemos aceptar esto, no? Que todo es relativo. Fíjense en... el origen, dice Estela. ¿Ves? Ahí está. Ahí Gloria puso Estela, que es el origen, no es origen, es el origen. Eh, Nos cuesta a todos, ¿no? Porque ahí viene el problema, ¿no? De estos absolutismos, ¿no? Que tenemos que están ligados a una mente bastante infantil, ¿no? El que es muy absolutista porque es como esto es así y punto, ¿no? Por eso ayer, ¿se acuerdan que ayer hablábamos del tema este de no tenemos ni idea? Que estábamos, no me acuerdo de qué estábamos hablando, ¿no? Pero del curso Milagro y que estabas, Alejandra era, me parece, ¿no?
que como que ella escuchaba eso, que su hija decía eso, no me importa o no entiendo nada, o qué sé yo, y es como que todo eso nos choca, porque nosotros, el ego es muy estructurado, entonces necesitamos que las cosas sean así, de esa manera, como yo digo, por lo general, como yo lo veo, ¿no? Entonces, claro, para nosotros aceptar esto, ¿no? Que toda realidad es relativa, es bastante, mm, podemos decir tranquilizador, nos tranquiliza bastante, ¿no? Cada realidad es verdadera solo dentro de determinados límites y no es más que una de las posibles versiones de cómo son las cosas. ¿Ven? Por eso fíjense, ¿no? Porque este tema también lo toca Antonio Blay, que él dice, ¿no? Esto de los cuando habla de los modelos, ¿no? Fíjense en que es así, nosotros estamos como un poquito moldeaditos y modeladitos así, claro, porque obviamente todas las impresiones que recibimos, ¿no? Ya desde niños, y mientras nos vamos formando en la escuela, y bueno, y toda la historieta, el trabajo y todo esto, eh, y nos cuesta aceptar que puede haber diferentes versiones de una misma cosa, ¿no? Eh, es como que tenemos esa tendencia, ¿no? A que, inclusive que queremos que los demás estén en acorde con nosotros, ¿no? Por eso es que pasa todo esto que vemos en el mundo, de, como ya dijimos, ¿no? De los grupos que se unen, ¿no? Ciertos grupos de personas, bueno, son mentes que se unen, pero bueno, nosotros lo vemos como personas que se unen para luchar en contra de otras personas que piensan diferentes a estas personas, ¿no? Estos creen que lo mejor es esto y los otros opinan que lo mejor es lo otro y estamos unos contra los otros y al final no solucionamos nada, ¿no? Este es el eterno problema del mundo. Fíjense en que la paz, ¿no? La paz mundial no la podemos experimentar nunca. Siempre hay un conflicto en algún lugar aparentemente del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? No somos muchos los que estamos así, dedicados acá, que nos sentamos un rato a conversar de estos temas, ¿no? Fíjense que somos pocos. Algo está pasando, ¿no? Eso nos muestra el estado en el que está la mente, ¿no? La fragmentación. Por eso es que tenemos que tomar conciencia de que esa fragmentación es nuestra. Porque es que ¿quién se da cuenta de la fragmentación? Yo, ¿no? Me estoy dando cuenta. Bueno, esa fragmentación es aparenta como que la estamos percibiendo desde un lugar. Y vemos esos conflictos ahí fuera. ¿Sí? Por eso, fíjense en que el curso de milagros es muy radical y dice, no intentes cambiar el mundo, cambia tu mente, tu mentalidad acerca de él. Es que es el único gesto que podemos hacer interno. El otro es una utopía, ¿no? Ponernos a eso. También hay una película, dice Gloriana, que se llama Walking Life, en dibujos animados, súper interesante, que trata sobre el tema de los sueños y la muerte. Ah, bueno, gracias, Gloriana. Bueno, alguno al que le interese puede ver la película esta. Hay muchas cosas. La otra vez yo escuchaba de la película esta Coco, ¿no? Que dice que también habla del árbol genealógico, de los ancestros, de las constelaciones familiares. Yo tampoco la he visto esa película, por eso les digo, yo lo escucho y todo digo, ah, qué lindo. Pero es que a mí, por ejemplo, particularmente a mí, en este momento, además tampoco tengo el tiempo físico para hacerlo, eh, me nace de ver películas. Capaz que, ya les digo, en algún momento me agarré y me ponga a ver una película todos los días, mire películas, qué sé yo. Bien, siempre entonces hay múltiples versiones de la realidad. Despertar de cualquier realidad aislada es reconocer su naturaleza relativa y la meditación es ni más ni menos un recurso para conseguirlo, ¿no? Porque cuando estamos meditando, ¿no? Ya sea que estemos en una práctica meditativa, no sé,
con los ojos cerrados o haciendo respiración consciente. Bueno, no importa el tipo de práctica meditativa, pero estamos en foco, estamos enfocados, ¿no? Y dejamos de prestarle atención ahí afuera, la pantalla esta que está la película rodando, ¿no? Entonces como que todo se unifica en la meditación. Fíjense en que sucede eso, ¿no? La conciencia normal de vigilia, los estados oníricos, los estados emocionales y otros estados de conciencia son realidades diferentes, algo así como los canales del receptor de TV, ¿no? Es cierto, ¿no? Es que fíjense en como que cada uno está sintonizado en algo, ¿no? Por eso nuestras películas son diferentes, ¿no? Es que cada uno percibe, parece desde un lugar, ¿no? Entonces, claro, de acuerdo a nuestra programación, o sea, es que es todo muy complejo esto, ¿no? Entonces por eso percibimos realidades diferentes, ¿no? Es como que hubiera muchos canales de TV, como dice acá Ramdas. Mientras vas paseando por la calle puedes sintonizar tu receptor con el mundo en cualquier cantidad de canales, ¿no? Y yo mismo, dentro mío, puedo sintonizar a su vez muchos canales. Depende donde ponga mi atención, donde ponga foco, ¿no? Es en el canal de TV que estoy. Cada manera de sintonizarlo crea una calle muy diferente, pero la calle no cambia, el que cambia eres tú. ¿Mm? La calle es la misma, el que cambio soy yo. De esto mismo habla Erich Fromm, en el que ahora si tengo tiempo voy a ver si lo puedo subir, en el capítulo que lo leí hoy. Habla de eso también. Él empieza explicando que si a alguien le pidieran que explicara, ¿no? Verbalizara la diferencia entre un vino tinto y un vino blanco, no sabría qué palabras poner para explicar esa experiencia. Tendría que decirle a la otra persona que tomara el vino y lo degustara, ¿no? O sea, utilizara el sentido del gusto para poder captarlo y notar la diferencia. Que hay cosas que no se pueden explicar verbalmente, ¿no? Y esto, con lo de la calle, es lo mismo, es que la calle es la misma, es que soy siempre yo el que cambio. Por eso todos nos hablan de que tiene que cambiar soy yo. Cambia tú y verás que todo cambia. No podemos estar, mientras estemos, fíjense en que pasamos mucho tiempo así. Yo me confieso que lo hago. Que estamos como muy expectantes de que los demás cambien, ¿no? De que las cosas ahí afuera mejoren. Como si quisiéramos que, no sé, mejoren los gobiernos, ¿no? Los políticos. No sé, estaríamos, ¿no? Es que solo yo puedo cambiar. Es que es la única alternativa que tenemos todos. Si queremos. Si no queremos, bueno, podemos seguir como estamos, ¿no? La percepción que se da en el proceso meditativo deja margen para que todas las maneras de ver existan en el espacio que rodea al acontecimiento. ¿Ven? Cuando meditamos es como que nuestra mirada interna, por decirlo así, no sé si es el término correcto, es más amplia. Podemos ver como un todo las cosas. Vieron que el curso de milagros dice, no juzgues porque tú no puedes juzgar. El único que puede juzgar es el Espíritu Santo. Claro, es que el Espíritu Santo es justamente ese acceso a esa mente donde todas las imágenes desaparecen y podemos ver el campo completo, o sea, todo, ¿no? Entonces ya todo se ve diferente porque lo veo por encima del campo de batalla. Ya no estoy metido en la batalla como un soldadito más batallando. ¿Ven cómo cambia mi actitud, no? Por eso todo es voluntad. Es que es el único poder que tenemos. Si no, nos dejamos arrastrar.
Nos dejamos arrastrar y bueno, ya sabemos lo que nos sucede, ¿no? Terminamos ahí. Bueno, a ver, esperen que estoy tragando. Acá todavía seguimos con el calor. Encima llovió y hay una humedad peor, ¿no? Acá en Argentina es así, tenemos un clima caluroso y húmedo. Encima que hace calor con la humedad. Es una percepción caracterizada por una claridad que pone al descubierto tanto el funcionamiento de la mente como el de las demás fuerzas que operan en una situación. Una percepción, fíjense, en verdadera. Miren como lo mismo que dice el curso de milagros. Es que se aclara. Entonces vemos el funcionamiento de la mente, estamos observando a la mente, esa psique, ¿no? Hablando de esa mente pequeña, ¿no? Acá, como todas las posibilidades dentro de lo que opera en la situación. No vemos un solo punto de vista, que es el nuestro cuando estamos encasquetados en nuestro personaje, ¿no? Y en nuestra pequeña manera de ver. Ya lo vemos, ¿no? Con más amplitud. Y esta claridad te permite ver momento a momento los factores que determinan tus opciones. Cuando estamos claros, por eso cuando el curso de milagros, fíjense en que dice tomar decisiones, no tomar decisiones por mi cuenta, ¿sí? Nos está hablando de esto. O sea, cuando yo estoy con el sistema de pensamiento ego, o sea, que estoy encasquetado en mi pequeño punto de vista y que las cosas son así, y con mi victimismo y todo esto que llevamos a cuesta, es que no podemos ver, ¿no? En cambio, cuando nosotros tenemos claridad, podemos ver, vemos más posibilidades. Eso es ver de otra manera. Entonces, primero que se nos va el miedo, se retira ese miedo, entonces nos convertimos como en más arriesgados. No tenemos ese miedo a equivocarnos, ¿no? Sabemos que internamente, que siempre todo va a estar bien, haga lo que haga. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del ego, ya sabemos que haga lo que hagas, la cagas. El ego siempre la cagamos. Pero el espíritu siempre nos dice, está bien. Es que en el fondo no está mal equivocarnos. Tenemos que aprender a ser amables con nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros estamos en el rol de padres, bueno, los que son padres, ¿no? O no importa, en el rol, no sé, de algo que tenemos, no sé, madrina, de tía, bueno, lo que sea, que estamos acompañando a una criatura pequeña, ¿no? Somos pacientes con el pequeño, si se cae, está aprendiendo a caminar, lo levantamos y listo, y está todo bien. ¿Y por qué con nosotros no somos así ahora de grandes? ¿Por qué nos exigimos tanto? ¿No? Fíjense en todos los obstáculos que nos ponemos, ¿no? Es increíble. Sin embargo, para captar todo esto, no tienes que pensar. Te encuentras con que sabes, con que comprendes, ¿ven? Es que es esa mente clara, que viene desde otro espacio. No esa que racionalice, que está analizando, que está confundida, que siente miedo. No, es una mente calma. Entonces es como que se calla, o sea, como que es un ser pensado. O sea, es como que parece que se suspende esta actividad de estar atento a los pensamientos, toco, 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 toco. Se suspende todo así, ¿no? Y es que es algo interno, que siento que sé, que está bien, comprendo. Digo, ¿no? ¿Ven que es un gesto que tiene que ver
con algo interno, algo que me viene. Es una mente comprensión, podemos decir, una mente que comprende, una mente clara. Es como dice Grinberg, ¿no? Este famoso, ¿no? Jacobo Grinberg, que habla de los estados de certeza. Es que es un estado de certeza. En esta quietud y claridad interiores te apercibes plenamente de toda la Gestalt, ¿no? Por eso fíjense que la Gestalt, que es esta filosofía, no sé si filosofía, teoría, porque la verdad que no sé cómo, qué exactamente es, un método, bueno, la Gestalt, que es tan famosa, ¿no? De la figura y el fondo, ¿no? Que nos ayuda a que nos demos cuenta, ¿no? Que aprendamos a ver el todo, que no nos quedemos con una parte. Nosotros lo que hacemos, por eso el curso de milagros dice la atracción de la culpabilidad. Nos atraen las partes, las partículas. Es como que nos obsesionamos, ¿vieron? Como un TOC es que tenemos, un trastorno obsesivo compulsivo, con las partículas. Ay, ay, el otro. Fíjense cómo nuestra mente hace eso, ¿no? En cambio, cuando vemos todo como un cuadro completo, y vemos el todo, ¿no? Es diferente. Sin esfuerzo alguno, tu respuesta es óptima en todos los niveles, sin limitarse a hacer una reacción mecánica en uno solo de ellos, ¿no? Que es lo que también habla Antonio Blay de esto del estímulo y la respuesta. ¿Se acuerdan cuando hicimos el curso de Aprendiendo a Desaprender? Que él lo plantea muy sencillito, ¿no? Cuando estamos en el modelo, es como muy automático. O sea, estímulo, respuesta. Si me dicen así, yo respondo así. Si me dicen asá, yo respondo asá. ¿Bien? Ahora, cuando yo estoy centrado, entonces yo vengo desde otro lugar y doy mi respuesta. Entonces ahí respondo de otra manera. No como siempre, en automático. Que me dicen A, respondo B. Y no puedo salir de ahí. La respuesta es afinada, armónica, fluyente. Entonces, esa respuesta que doy, ¿no? No resulta, no resuena chocante a los otros que yo llamo que son los demás, ¿no? Es una respuesta que encaja, que suena bien. Es como que le estoy transmitiendo al otro, ¿no? Este estado de certeza se contagia. Fíjense en que es muy común, pero lo tenemos que experimentar. Esto es, por más que lo hablemos, si no lo llevamos a la experiencia, obsérvense en ustedes en un día cualquiera, ¿m? En el cual se levanten con la loca. ¿Vieron con la loquera? Todo. Eso es que nos levantamos, que estamos con la cabeza y que estamos nerviosos, no sé qué. Fíjense en cómo a su alrededor todos están como que se van contagiando. Obsérvenlo. Es increíble, yo lo he comprobado muchas veces. Y si ustedes se paran por un momento y se dicen, quiero tranquilizarme, se dan cuenta de que están alterados, se tienen que dar cuenta. E intentan calmarse, como sea, pónganse música, cada uno cálmese como pueda, pero intenten calmarse internamente. Van a ver cómo afuera todo empiezan a calmarse. Es que es increíble, pero es que funciona así. Pero lo tienen que poner en la práctica. No me crean lo que yo les estoy contando. Ustedes pónganlo en la práctica. Obsérvense un día cualquiera. Y cómo cuando ustedes están totalmente en armonía y en paz, es que todo alrededor funciona así. ¿No? Tu ego es una serie de pensamientos que definen tu universo. Miren la definición que da Ram Dass de ego, ¿no? Es una definición bastante, ¿no? Una serie de pensamientos que definen tu universo, no el universo, tu universo. Es como una habitación familiar construida de pensamientos. A través de sus ventanas ves el universo. ¿Ven? Eso es lo que hablábamos de la pestaña, ¿no? Del lobo. Es que lo vemos a través de un filtro. Yo miro desde mi propia ventanita.
Entonces creo que las cosas son así, como yo creo que son. Pero es que en realidad no sé, no tengo ni idea. Ahí es donde entra lo del famoso Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que comprender como estudiantes del curso de milagros, por ejemplo. No, que le pida al Espíritu Santo y que haga rituales y cosas extrañas con el Espíritu Santo. No, es que soy yo. Eso es unirme a mi hermano. Porque es que reconozco que ya estoy en unidad, porque es que todos somos el mismo. Es que solo hay una mente. Entonces, si yo estoy alterado, es porque quiero. Y solo yo puedo darme paz. ¿Mm? El gran consolador, con mayúscula, está dentro mío. Si no, yo termino buscando consuelo en otros, ahí afuera, que aparentemente externos son otros, que me entiendan, que me comprendan y me hagan feliz. Y resulta que después, como los demás me fallan, me decepcionan, entonces yo sufro. ¿Ven? Seguimos en el juego. ¿Ven? Es un juego que hacemos. Pero hay que observar mucho tiempo ese juego, porque no es fácil salir de ahí, ¿eh? Yo se los digo porque cada 2 por 3 uno cae de vuelta, ¿eh? Y a veces pasamos varios días ahí. Aunque a veces nos cuesta reconocerlo, ¿no? En esa habitación estás seguro, pero en la medida en que te da miedo aventurarte fuera de ella, se ha convertido en una prisión, ¿no? La famosa cárcel mental, ¿no? Con mis barrotes propios, donde las cositas son así, como yo las veo. Claro, ¿qué va a entrar la luz ahí? No entra nada. Solo hay cucarachas y de todo, arañas, telarañas. Tu ego te ha estafado. Claro, el ego es el gran embaucador. Crees que para sobrevivir necesitas su manera específica de pensar. Porque claro, como yo creo que yo pienso y que mis pensamientos son muy importantes, el ego nos convenció de eso. El ego te controla por mediación del miedo a la pérdida de identidad. Ese es el famoso ego. ¿Mm? Es ese miedo a dejar de ser yo. Entonces, mientras la actividad del pensar, nosotros estamos muy convencidos que seguimos siendo yo. Por eso nos encanta estar todo el día pensando. Ay, estoy pensando, estoy muy ocupada, no te puedo atender. Anda, nene, anda a hacer lo tuyo que mamá está ocupada, está pensando. Vamos a pensar, solucionemos esto pensando. Así somos los humanos, ¿no? Bueno, ahora estamos con el celular mucho tiempo, entonces menos, ya no sé si pensamos en qué estamos, porque la verdad, estamos en otro estado ya ni siquiera pensamos. Estamos como abducidos por el internet. Parece como si abandonar esos pensamientos equivaliera a eliminarte, de modo que te aferras a ellos. Es que nos sostenemos mediante esa actividad continua de pensar. Pienso, 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 pienso. Por eso el curso de milagros me dice esos pensamientos que piensan. Y estamos urdiendo. Es que si no descubrimos esa actividad, es que no podemos salir de ahí. Y es que estamos aferrados a eso porque creemos que nuestra identidad va en ello. Es como la muerte, más o menos, ¿no? Por eso, cuando estamos muy alejados de esto, ¿no? Estamos muy alejados. Es muy común escuchar en las discusiones de los seres humanos aquí. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Pero vos qué pensás de mí? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué pensás? Nos interesa mucho saber qué piensa el otro nosotros. Claro, como nosotros estamos pensando cosas del otro. Es una cosa loca. Así estamos todo el tiempo, ¿no? Bueno, nosotros ahora no porque estamos muy avanzados. Hola Marina. Pero bueno, cuando no estábamos tan avanzados, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, tal cual como lo describe Alejandro, es que es así. Eso es lo que nos dice el curso de milagros, ¿ven? Yo sé que nosotros nos enredamos mucho porque, bueno, para enredarnos somos especialistas, porque es que esta actividad mental nos lleva a eso, ¿no? Pero es como que quizás ahora, por ejemplo, bueno, ahora en este momento, ¿no? Obviamente que lo estamos diciendo, lo estamos eh, viendo un poco, decimos, ah, claro, sí, es así como sucede. Pero observen que cuando nosotros estamos o sea, no estamos, digamos, centrados, es que no nos damos cuenta de esto, de que no podemos parar de pensar, porque si yo parara de pensar, dejaría de ser yo. No, no somos conscientes. Y bueno, el trabajo consiste en eso, ¿no? Allá Marina es de noche. Claro, porque vos sos de España, ¿no, Marina? Yo tengo un lío con los horarios, porque claro, a nosotros acá en Argentina son las 4 de la tarde ahora, pero sé que hay otros que son de otros países, de los de América del Sur o América del Norte, por allá arriba, que es más tempranito. Y sé que del otro lado, allá cruzando el océano, estamos en la nochecita. Entonces, este de darme cuenta, ¿no? Porque vieron cuando decimos, ¿no? En otras charlas que hemos tenido, ¿no? Que yo para poder soltar algo, primero tengo que darme cuenta con cuánta fuerza estoy aferrado a eso, ¿no? Porque yo, ¿qué puedo soltar? Lo que tengo agarrado. Si yo tengo en mi mano una moneda, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sé que la tengo en mi mano y está ahí la moneda. Que si abro la mano, la veo la moneda y que si quiero soltar la moneda tengo que tirarla, o sea, expulsarla, sacarla, la tiro. Pero primero tuve que ver que la tenía en la mano. Esos son los movimientos que hacemos internos, nada más que con pensamientos. O llámesele situaciones que tenemos ahí fuera, pero igual son todos pensamientos. Si las imágenes que vemos son pensamientos, nosotros creemos que somos reales, pero somos pensamientos, ¿no? Ese es el gesto, es un gesto interno, pero nos da un miedo, por eso decimos que le tenemos miedo al amor. Porque si yo dejo de pensar por mí mismo, o sea, si dejo de tener mis pepés que son mis pensamientos privados, ¿no? Mis pepés, como los perros, ¿vieron? Los perros sin raza le dicen los pepés. Los de raza son perros ya de raza. Bueno, los pepés, yo no quiero reconocer que a mí me gustan mucho mis pensamientos propios porque me hacen sentir inclusive importante. Y no me dejo ser pensado, que sería lo que el curso de milagros le llama pensar con Dios. Claro, pensar con Dios no está muy bueno porque este Dios no piensa igual que yo, tiene otros planes. Yo quiero una cosa y Dios quiere otras, pero este Dios, ¿no? Como decía mi abuela, ay Dios, decía mi abuela. Y mi mamá le decía, ay Elvira, deje tranquilo a Dios. Eran así los diálogos que yo escuchaba de niñas y por eso quedé así, ¿eh? ¿Ven? Claro, todas estas ideas, ¿no? Que son falsas, son relativas, ¿no? Los PP son relativos, porque yo tengo mis PP y el otro tiene los otros PPs y bueno, cada uno con sus PP. Pero nos peleamos a ver quién tiene el PP más poderoso, si más poderoso va con P también, ¿no? El otro día escuchaba en un video esta señora, esta Diana Paris, que decía que habían resuelto, no sé en qué países, la verdad que no tengo ni idea, pero habían resuelto que, bueno, que para evitar el contagio del coronavirus ahora había que buscar sinónimos de las palabras para que no se pronuncie ni la T, ni la P, ni ninguna de esas que salivan mucho cuando uno habla.
Había que buscar sinónimos. Yo me imaginaba a la gente, aparte del barbijo y todo lo que ya lleva, cuesta ahora cuando uno sale a la calle llevando un diccionario. Bueno, o el celular, ¿no? En el Google. A ver, el traductor, que me ponga todas palabras que no tengan ninguna que salive. Imagínense lo loco que estamos. No, no, esto es así. Por eso es mejor comenzar a reír. Hay que reír mucho más, porque es que es de risa. Ah, vos sos de Argentina, pero vivís en Dubái. Ay, qué lindo Dubái, ahí donde iba Maradona. ¿Lo conociste a Maradona? Aquí son las 11:08. A las 11:08 de la noche. Qué tarde. Hola amiga Nubia. Llegaste tarde, ¿eh? Te vamos a poner, te vamos a poner llegada tarde, Nubia. Bueno, porque Nubia es de por allá arriba. Vieron acá de Argentina, allá arriba anda Nubia. Claro, ya es temprano. Capaz que estaba durmiendo la siesta. Hay una alternativa. Menos mal que hay una alternativa. Para escapar de su tiranía, no necesitas destruir al ego. Ese es otro problema que tenemos, ¿no? Porque encima, claro, como dentro nuestro albergamos a ese, ¿no? El tirano. Porque les creemos que es otro. Pero es que somos nosotros mismos, ¿no? Decimos, ay, yo no sé, mi ego, las cosas que me hace hacer. Ya le echamos la culpa al ego. Siempre hay que echarle la culpa a alguien, o a Dios o al ego. Bueno, entonces como no sabemos qué hacer con él, diseñamos varios planes, ¿no? Seguimos con los PPs, los pensamientos propios, pensando y pensando, a ver cómo lo podemos destruir a ese maligno. El ego sería como el maligno, ¿vieron? ¿Cómo hacemos para destruir al ego? Bien. Entonces, acá el Ram Dass dice que no necesito destruir al ego, cosa que yo creo que sí, por bastante tiempo. Puedes mantener ese cuarto familiar para usarlo cuando quieras y estar en libertad de ir y venir. Primero, necesitas saber que eres infinitamente más que la habitación ego, por la cual te defines. Y una vez que lo sepas, tienes el poder de hacer del ego, en vez de una prisión, una base. Una base de aterrizaje, ya me imagino. Claro, en vez de... O sea, es como que ya puedo darme cuenta. Cuando estoy en la base, ¿ven? En la prisión, en el ego, en vez de verlo como una prisión en la cual estoy todo el día encadenado, es como que aterrizo un rato ahí en el ego. Bueno, vamos a personajear. Bueno, a ver, un rato vamos a hablar de nosotros. Ay, sí, mi historia, bueno, sí, yo, mis planes. Todo eso puedo estar en esa base, pero yo sé que no soy eso. Ahora, si yo me empeño en querer no tener ego y ser sin ego y que el ego se vaya de una vez para siempre de mi vida, como la pareja, ¿vieron? Cuando ya nos llevamos mal, cuando se irá este, ¿no? Y me dejará en paz. Bueno, todas esas cosas lo hacemos con el ego. Es que no se puede. Así que quédense tranquilos, Nubias de Colombia. Allá, está por allá arriba, a donde existe el mejor café del universo. No del mundo, Nubia, mira, del universo. Sí, sí, yo me imagino, Gloriana, vos imagínate. Por eso digo, son cosas nuevas que uno va aprendiendo. Bien, esto está buena, esta definición que da Ram Dass, porque ya no nos mantiene tan obsesionados con que queremos matar al ego. Necesitamos de esa matriz de pensamientos, sentimientos y sensaciones que llamamos el ego para sobrevivir física y psicológicamente. Esto es como cuando hablamos, vieron, en el curso de milagros que yo les digo que en la vida acá sean normales. Y para eso necesitan al ego. ¿Qué van a hablar sin ego? Yo por eso a veces me río. A mí la gente así, toda que están en la espiritualidad New Age, que yo le llamo el pedo de color, a mí me causa mucha risa, porque se piensan que ser espiritual es hablar, hola hermanos, y todo, o sea, no podemos. En la vida tengo que ser normal y para eso necesito pensar, por ejemplo, si voy a caminar, no sé, mirar que pongo un pie delante del otro porque si no me caigo.
Si me tengo que peinar, me pongo frente al espejo. No voy a decir, ay, no, no quiero tener ego y no me voy a mirar al espejo. No, me miro, me peino un rato y ya está. ¿No? Hay gente que se complica mucho con esto. Es que es muy sencillo. El ego nos dice qué es causa de qué. Fíjense en lo que dice acá. Esto está muy bueno. ¿Qué debemos evitar? ¿Cómo satisfacer nuestros deseos y qué hacer en cada situación? ¿Mm? Es el gran... es como tener un... Es como un GPS, ¿vieron el ego? A la izquierda, a la derecha, bueno, ahora decirle esto, al otro decirle aquello, no, no sé, ¿no? Es como, esto es por esto. Y sí, yo sabía. Así dice mi mamá, yo sabía. Ella sabe todo. El ego sabe todo. ¿Qué debemos evitar? Claro, porque si yo no hubiese hecho esto, entonces no me hubiese pasado el otro, te dice el ego. ¿Ves? Te lo dije. Es como tener un padre y una madre internos hostigadores todo el tiempo con un látigo que te castiga el ego, ¿no? Cuando le damos el poder. Bien. Y lo hace poniendo rótulos a todo lo que percibimos o pensamos. Esa también es otra característica del ego, ¿no? Esto, es como vieron ir al supermercado chino con el coso ese que ponen los chinos los precios. Un etiquetador, clasifica todo, ¿no? Estos rótulos imprimen orden a nuestro mundo y nos proporcionan una sensación de seguridad y bienestar, porque todos necesitamos pisar sobre seguro, ¿no? Nada que la arena movediza, ¿no? Con esas etiquetas conocemos nuestro mundo y sabemos qué lugar ocupamos en él. ¿Bien? O sea, dentro de acá, del mundo este que le llamamos el mundo, es que este es el mundo del ego, o sea, no tengo que ser diferente, extraño, no. Lo voy a usar, ¿ven? Como base de aterrizaje, como decía hace un rato Ram Dass. El ego convierte un mundo indómito en un lugar seguro. Son incontables las impresiones sensoriales y las ideas que nos acosan, de modo que si el ego no filtrara y excluyera la información que no viene al caso, la sobrecarga nos inundaría, nos abrumaría y en última instancia nos destruiría. O por lo menos así parece. El ego nos ha convencido de que lo necesitamos, y no solo de que lo necesitamos, sino de que somos él. Decimos, yo soy mi cuerpo, soy mi personalidad, soy mi neurosis, estoy enojado, estoy deprimido, soy buena persona, soy sincero, busco la verdad, soy un perfecto Aragán. Bueno, definición tras definición, cuarto tras cuarto. Algunos están en apartamentos de mucho nivel y son muy importantes. Algunos están en los suburbios de la ciudad sobreviviendo apenas, ¿no? ¿Ven? Así es el gran escenario acá. Pero es que fíjense en que este filtro, ¿no? Porque es tanta la información que nos llega, es que nosotros no podríamos, colapsaríamos, literalmente. Por eso a veces hay que tener cuidado, como dice Antonio Blay, con la espiritualidad, porque hay personas que se les termina chiflando el moño. O se terminan en un estado de evasión del mundo total. Y después terminan medios piruchos. No, es que no hay que mezclar. Miren, yo siempre digo, la caca y el dulce de leche son marrones, pero el dulce de leche se come y la caca no. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a decirlo así en criollo. A ver, no podemos confundir la caca con el dulce de leche. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay gente que confunde todo. No. Y fíjense que lo dice este Ram Dass, que es muy espiritual ¿eh? Bueno, ya tiro la pata al Ram Dass, pero bueno. Pero es cuando estaba aparentemente vivo, ¿no? Todo esto lo fue descubriendo. Y hablaba de espiritualidad. La meditación plantea la cuestión de quiénes somos realmente. Si somos lo mismo que nuestro ego, entonces si abrimos los filtros del ego y lo inundamos,
nos ahogaremos. Por otra parte, si no somos exclusivamente tal como el ego nos define, entonces es posible que la remoción de los filtros del ego no sea una amenaza tan grave. Es posible que de hecho signifique nuestra liberación. Voy a leer de vuelta esto. Si somos lo mismo que nuestro ego, entonces abrimos los filtros del ego y lo inundamos y nos vamos a ahogar. Pero por otra parte, si no somos exclusivamente tal como el ego nos define, entonces es posible que la remoción de los filtros del ego no sea una amenaza tan grave. Por eso esto tiene que ser un proceso. Yo no puedo soltar más de lo que estoy preparado para soltar. Hay gente, ¿no?, que es como que se da caña. Vieron que yo digo lo de la caña porque yo tenía una amiga que era cañera. Ella decía, yo soy cañera. Bueno, cada uno haga lo que quiera en su vida. Pero, a ver, es que quieren, es que se obligan a iluminarse. Que te vas a iluminar, que te vas a iluminar. ¡Pah! Pedazo de bestia. ¿No ves? Otra vez te estás con el ego. O sea, como una cosa así la toman la espiritualidad. Yo digo, ¿pero qué les pasa? ¿Qué es eso? No, cada uno tiene sus tiempos. Tampoco vieron que se relajen, ¡buah! Y que nada, no, tampoco vieron, se vayan al otro extremo. No estamos hablando, ¿no? Por eso se habla del camino del medio, o sea, es que me tengo que dar cuenta que no puedo, a ver, es como decir, yo que mido tantos centímetros, no sé, quisiera tocar el marco de la puerta de casa que no llego, me toca un banquito y me tengo que subir, ¿vieron? No llego. ¿Qué quieren? A ver, y me voy a poner a llorar. Entonces ahora voy y me opero, me hago unas piernas más largas, no sé, para ser como todos. Porque el mundo dice que hay que ser alto. No sé, son pavadas así, miren cómo es la cosa. Con la espiritualidad pasa lo mismo. Y después terminamos que se nos chifla el moño. Quedamos solos y sin amigos. ¿O no? Claro, porque después estamos que no encontramos quienes sean tan iluminados como yo. No tengo con quién hablar. Y bueno, me parece que estás subido arriba del caballo. No sé si te diste cuenta. Y estás mirando a todos así desde arriba. ¿No será por eso que te crees más importante? Hay que plantearse todas estas cosas. Bueno, entonces, de a poco es que me voy liberando. No es una cosa que del día a la noche. Pero mientras el ego lleve la voz cantante, jamás podremos ser otra cosa que lo que él nos diga. Como un dictador nos ofrece una seguridad paternalista a expensas de nuestra libertad. O sea, darnos cuenta que el ego en realidad nos ofrece caramelitos que no son verdad, pero que en realidad lo necesitamos. No lo podemos agarrar del cogote como la gallina y matarlo al ego. Y dejarlo, bueno, la gallina no tiene, sí tiene lengua, lo que no tiene son dientes. Bueno, no podemos acogotar la gallina, ¿no? La vamos a asfixiar. Entonces tengo que ir observando todo esto de a poco. Por eso mañana cuando veamos quedamos con el libro del Michael Singer, ¿no? Van a ver que él propone todo, cuenta todo esto que él hizo. Vieron que él estaba como medio obsesionado con la meditación y todo esto. Bueno, van a ver cómo va la cosa. Por eso no hay que confundir. ¿Mm? Hay que darse cuenta que ese que llamamos ego, ese que nos dice que cómo somos y lo que tenemos que hacer y nos define y todo esto, es que me está contando un cuento. Entonces no le doy trascendencia e importancia. Pero que para relacionarme con los otros acá en el mundo necesito del ego. ¿Qué voy a hacer? Es que el mundo es así. Acá las cartas están jugadas así. Lo importante, como dice esta escritora, esta Diana Paris, que ahora me vino algo que dice ella, lo importante es no dañar a nadie. Ella lo expone así, ¿no? Pero tampoco vamos a andar así como si fuéramos un hongo por la vida. Bueno, podríamos preguntarnos cómo podemos sobrevivir sin nuestro ego. No te preocupes que no desaparece.
No te preocupes, que no desaparece. Y con todo podemos aprender a aventurarnos más allá de él. Por eso vieron que estos autores hablan de trascender el ego. ¿Mm? El curso de milagros habla del ego, pero en realidad a lo que apunta es que lo que tenemos que deshacer es la culpa inconsciente. Esto que nos contó el ego. Esto que surgió en la mente, esta culpa de sentirme erróneo, a partir de hacerle caso al ego. ¿Ven? El ego está ahí en calidad de servidor nuestro. Nuestra habitación está ahí. Siempre podemos valernos de ella como de un despacho cuando necesitamos ser eficientes. Pero cabe dejar la puerta abierta para poder salir siempre. ¿Ven? Esto es como, a ver, cuando vamos a hacer una actividad, un trabajo, bueno, lo que sea, necesitamos el ego. Yo cuando me siento a preparar las cosas acá, los videitos, todo eso, es que no estoy haciendo estoy con la mente tranquila, sí, pero es que tengo que pensar, ahí sí tengo que pensar, a ver qué tecla tengo que oprimir, a ver, esto va para acá, esto va para allá. Estoy enfocada en esto, ¿no? Como haría cualquier persona. Bien, lo importante es no... a ver, bueno, otra vez iríamos a lo mismo, a lo de la importancia personal. Créeme que lo que estoy haciendo es súper guay, que es lo que nos hace creer el ego, ¿no? La mayoría de las personas no pueden escapar, pues se identifican totalmente con sus pensamientos. ¿Ven? Esto es de lo que habla Michael Singer, ¿no? Que él descubre la voz. Esa voz es que estamos identificados con ese narrador. Son incapaces de separar la percepción pura de los pensamientos que son sus objetos. La meditación te permite romper esta identificación entre la percepción y los objetos de la percepción. Por eso esa pregunta tan famosa, ¿quién? ¿Quién percibe? ¿No? Ay, perdón. Yo soy el sujeto que percibe esos objetos que están ahí aparentemente ahí fuera, ¿no? Tu percepción es diferente, tanto de tus pensamientos como de tus sentidos. Ahora, si yo me confundo y creo que soy mis pensamientos, o esa definición que me dice la voz de mí, ahí es donde sufro. Porque esa voz siempre me está hablando. Ay, eres la morada del mal, de las tinieblas, qué malo que eres, cómo la cagaste el año pasado. Uy, tené cuidado, uy, no, no vayas a hacer eso, uy, cuidado. ¿No? Puedes ser libre de dirigir tu percepción hacia donde quieras, en vez de estar atrapado, empujado y tironeado por cada impresión sensorial y cada pensamiento. ¿Ven? Esto es lo mismo que habla Michael Singer cuando nos dejamos arrastrar por esa energía. Vamos para allá. O si no, como no me pasa la impresión, energéticamente no me pasa, entonces me queda atascada. ¿Ven? Ahí está. Por eso son todos movimientos. No es una cosa, La meditación deja en libertad tu percepción. Claro, porque al meditar, ¿no? Y al darnos cuenta de que realmente sucede así, ¿no? Que la mente, que los cuerpos en realidad están fuera de la mente, porque puedo observarme, porque puedo ver todo como un todo, todos estas prácticas, porque es como una práctica, ¿no? Que vamos haciendo, es que ahí nos vamos tranquilizando, porque nos damos cuenta que no somos eso, ¿no? Que puedo ir más allá. Bueno, Gloria, dale, dale. ¿Ven cómo es la cosa? Esto que se nos habla de que tenemos una percepción errónea, ¿sí? No es que seamos malos porque tenemos una percepción errónea.
Es que estamos viendo a través de unos filtros, ¿no? Un poquito sucios. Claro, vemos distorsionado. Estamos viendo a través de nuestras lentes, de nuestras creencias. El meditar lo que hace es que va deshaciendo todo eso. Ese es como un contenido inconsciente que hay ahí, todo como desordenado, vamos a decir. Y la meditación lo que hace es que nos va ordenando internamente, ¿no? Esa es la práctica, ¿no? que propone acá. Hasta el final mismo del ascenso de la montaña de la liberación, persiste un sufrimiento sutilísimo, pues sigue habiendo un individuo, hombre o mujer, que se identifica con su condición de entidad separada. ¿Ven? Hasta el final mismo del ascenso a la montaña. ¿Ven qué trabajo? ¿No? Todavía hay apego, todavía queda un último vínculo por romper. En el momento de trepar al pico más alto o recorrer la más estrecha de las cornisas, el escalador debe renunciar a todo, incluso a la conciencia de sí mismo, para convertirse en el perfecto instrumento de la escalada. Y en los momentos finales de esta trasciende incluso la identidad de escalador. Como dijo Cristo, en verdad hay que morir y nacer de nuevo. Ven, ese es el verdadero significado de la resurrección. Tiene que morir ese pequeño yo para renacer, ¿no? Para nacer de nuevo. Es el significado de la Navidad también, ¿no? Después de haber llegado a la cumbre, después de pasar por la transformación total del ser, después de haberse liberado del miedo, la duda, la confusión, y el estar pendiente de sí mismo, queda todavía un paso por dar para completar ese viaje. El regreso hacia abajo, al valle, al mundo de lo cotidiano. Y el que regresa ya no es el que había empezado a escalar. El ser que retorna es la tranquilidad misma, es la compasión, la sabiduría, es la verdad de las edades. Cualquiera que sea la posición elevada o humilde que ese ser ocupe en la comunidad, se convertirá en una luz para otros que estén en el camino, en una expresión de la libertad que se alcanza al tocar la cumbre de la montaña. ¿Ven? Es que es interna la transformación. Entonces, hay ser una luz, ¿no? Para otros, ¿no? Que no es que es una luz porque yo ahora estoy brilloso, ilumino y destaco sobre otros, no. Es que esa paz es que se contagia. Es que funciona así. Entonces, la ayuda, esa que yo antes creía que preocuparme por otros era ayudar y no sé qué y todo esto, va tomando un nuevo significado dentro de mí. Yo les invito a que ustedes escuchen, hay muchos videos de Bert Hellinger que hablan de los órdenes de la ayuda, ¿no? Lo que es realmente ayudar. Porque a veces tenemos mucha confusión, ¿no? Porque a veces el ego espiritual, ¿vieron? Nos lleva para muchos lados. Y acá tomé un poquitito, ¿no? Del capítulo siguiente porque me pareció interesante para cerrar, ¿no? Habla de la atención. Dice que nuestra tendencia natural nos lleva a habituarnos al mundo que nos rodea y a dejar de advertir lo que es familiar. Además, sustituimos la percepción directa de los sentidos por nombres y preconceptos abstractos. En la actitud de atención, el meditador se enfrenta metódicamente a los hechos desnudos de su experiencia o vivencia, viendo cada uno de ellos como si acaeciera por primera vez. Es una mirada nueva a cada instante. Por eso también fíjense que en las constelaciones hay una frase sanadora, ¿no? Que es muy común que dice, ahora te veo. Es que nosotros no vemos a nadie. Creemos que vemos, pero no vemos nada. Por eso el curso de milagros nos trata de ciegos. Ahora te veo, ¿no? Bert Hellinger me gusta porque habla de el brillo de la mirada, bueno, algo así. Yo la verdad que
a veces no me acuerdo exacto cómo lo dicen ellos, ¿no? Pero habla de esto, ese brillo interno, ¿no? Es cuando vemos la luz, esa luz la veo en el otro, porque no que yo quiero ser luz sola, no, eso no habla de mucho egoísmo, ¿no? No, es que somos la luz, somos luz todos. Lo que pasa que, bueno, si yo no, ¿cómo yo voy a ver la luz si yo estoy lleno de sombras? ¿No? Entonces lo que yo veo ahí fuera son sombras. Bueno, primero tengo que trabajar en mis sombras para poder ver luz. Es sencillo. Lo hace prestando atención continua a la primera fase de la percepción, en la cual la mente es más receptiva que reactiva. En eso nos tenemos que abocar. En vez de estar tan en reacción ante la vida, situarme más receptivo ante la vida, abierto. Restringe la atención al mero reparar en sus sentidos y pensamientos, a los que atiende a medida que van surgiendo en cualquiera de los 5 sentidos o en la mente, en tanto que atiende a sus impresiones sensoriales. El meditador limita su reacción a un simple registrar todo lo que observa. Si en su mente surge cualquier otro comentario, juicio o reflexión, estos elementos se convierten a su vez en foco de la mera atención. No se repudian ni se buscan, simplemente se toma nota de ellos y se dejan de lado. ¿Ven? Es como por eso los advaitas usan mucho, en vez de percatarse y darse cuenta, ellos usan mucho el término notar. ¿Mm? Notar. Noto. Es como que tomo nota. Noto. Pero no me quedo estancada en la nota. Solo lo noto. Me percato, digo, ¿no? La esencia de la atención, según la expresa el moderno monje budista, ¿cómo se pronunciará Nyanaponika Thera? Es la percepción clara y exclusiva de lo que realmente nos sucede y sucede dentro de nosotros en los momentos sucesivos de la percepción. Soy yo el que percibo y esto que sucede está en mí, por eso lo estoy viendo así, ¿no? En la atención el meditador comienza a ser testigo de las unidades aleatorias de materia mental de que está hecha su realidad. De estas observaciones parte una serie de actos de comprensión de la naturaleza de la mente. Esta comprensión hace que la atención madure hasta convertirse en visión interior. La práctica de la visión interior comienza en el punto en que la atención se mantiene sin interrupción. ¿Ven? Esto de la visión de Cristo tan famosa que habla el curso de milagros. No es nada guau. No, es que al estar atento, al observarme continuamente, pero no para darme caña, sino observarme con amabilidad, sin juzgarme. Es un proceso que lo vamos a hacer de a poquito, hasta que después nos vamos a acostumbrar a hacerlo, porque nos vamos a dar cuenta que es muy importante estar ahí, atentos. Mientras tanto, si no, bueno, ¿no? Como dice el curso de milagros, el amor espera pacientemente hasta que estemos dispuestos. Cuando estamos dispuestos, todo sucede. Entonces, ahí tenemos visión. ¿Sí? Ya no es un mero ver con los ojos, ya está, listo. No. Lo primero que se comprende en la visión interior es que los fenómenos contemplados son distintos de la mente que los contempla. ¿No? Ese es el primer paso. Dentro de la mente, la facultad, en virtud de la cual la mente es testigo de sus propias operaciones,
es diferente de las operaciones de las cuales es testigo. El meditador sabe que la percepción es distinta del objeto que escoge, pero este conocimiento no se da en el nivel verbal. Más bien el meditador alcanza esta comprensión y cada una de las que le siguen en su experiencia o vivencia directa. Es posible que no tenga palabras para expresar lo que comprende, entiende, pero no puede necesariamente enunciar ese entendimiento. ¿Ven? Eso es lo que hablamos siempre. Es que no necesito contarle al otro. Es que es algo que es una experiencia interna. No se puede traducir en palabras. Así de sencillo es. ¿Mm? Si continúa su práctica de la visión interior, después de haberse dado cuenta de la naturaleza separada de la percepción y sus objetos, el meditador puede llegar a una clara comprensión de que estos procesos duales carecen de ser o de ego. Ve que tanto la una como los otros surgen como efectos de sus respectivas causas y no como resultado de la dirección de un agente individual ninguno. ¿Ven? Todo es un suceder. Cada momento de percepción se da de acuerdo con su propia naturaleza e independientemente de nuestra voluntad. Dice entre comillas, eso también de creer que yo tengo una voluntad propia, que pasa lo que yo quiero que pase. Por eso era la ley de la obsesión, que está ahora de moda. De la ley de la atracción está la ley de la obsesión. Da todo el mundo obsesionado que quiere manifestar. Yo estuve ahí bastante tiempo. Ay, no, era terrible. Es que solo hay una voluntad, la del todo. O soy el todo o soy una partícula. ¿Qué quiero ser? El meditador llega a la certeza de que en la mente no hay donde pueda detectarse ninguna entidad perdurable. ¿Ven? Que el ego no es real, se da cuenta. Tal es la experiencia directa, literalmente, negación del ser o ego, que expresa que en los fenómenos no hay nada equiparable a una personalidad interior, incluyéndonos a nosotros mismos. El meditador ve su vida pasada y futura como un simple proceso condicionado de causa-efecto. Ya no duda de si el yo existe realmente. Sabe que yo soy es un concepto erróneo. Ven que esto es lo que yo les digo siempre. Que la gente, bueno, la espiritualidad ya sé. Yo soy la luz, yo soy etéreo, yo soy... Es una espiritualidad tan egoica, tan bonita. Ay, sí. ¿Y vos qué viste? ¿Yo viste la luz amarilla? ¿Qué te pasó? Es como que todo está ahí. Todo yo. No es que yo soy, somos todos. Si solo hay uno. Ese es el que despierta. Ah, bueno. Si todavía estoy muy aferrada a mi personaje, bueno, me va a costar un poco. Al seguir practicando la visión interior, el meditador descubre que la mente en él es testigo y sus objetos vienen y van a una frecuencia que excede los límites de su conocimiento. No sé, son pensamientos que pasan. Este pensamiento no tiene causa, no sé de dónde vino. Oh, claro, otro más, como este otro, pum, son burbujas, pum, 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 pum. Ve que todo su campo de percepción se encuentra en un fluir continuo y se da cuenta de que el mundo de su realidad se renueva cada momento mental en una cadena interminable. Con esta comprensión alcanza el conocimiento de la verdad de la impermanencia en las profundidades de su ser. Ven que es de lo que habla Eckhart Tolle, ¿no? De la impermanencia. Es que o soy ¿cómo es? Que él dice, ¿no? Que los pensamientos, no me acuerdo exactamente cómo lo expresa Eckhart Tolle, pero él dice que están detrás, ¿no? El pensamiento antes del pensamiento, dice él.
que todos estas burbujitas que están burbujeando todo el día en nuestra cabecita, es que no son reales. Bueno, usemos la mente, ya sabemos para qué, para lo que necesitamos aquí. Pero después, en los momentos que tengamos, practiquemos esta observación, porque si no hacemos este trabajo es que no vamos a poder salir del atolladero, ¿no? ¿Qué se escucha mal? Porque yo no sé, como yo no me escucho, tengo puesto el micrófono de una manera que solo puedo hablar y se graba, pero yo no tengo retorno, porque si pongo el retorno hace pi, hace un ruido horrible. Bien, porque yo acá más o menos voy viendo, el mezclador de audio me marca que se mueve el volumen. Al comprobar que estos fenómenos aparecen y pasan momento a momento, el meditador llega a verlos como algo que no es placentero ni digno de confianza. Con ello se inicia el desencanto, lo que constantemente está cambiando no puede ser base de ninguna satisfacción perdurable. Cuando el meditador se da cuenta de que su realidad privada está vacía de ser y de ego, y de que es siempre cambiante, se ve llevado a un estado de desapego respecto del mundo de su experiencia. A partir de la perspectiva de este desapego, las cualidades de impermanencia e impersonalidad de su mente le llevan a ver que esta es una fuente de sufrimiento. Entonces, ahí abandonamos. ¿Ven? Por eso acá cuando Ramdas hablaba, ¿no?, de ir a ese cuarto, ese espacio, usar el ego como una base, ¿no?, de aterrizaje, donde, bueno, no es que voy a estar todo el tiempo así. Por eso es muy importante ser normales. Es que después todo esto que se clarifica mediante el acto de la meditación, después se lleva a la vida diaria, a la práctica. Entonces ya el personaje va a ser más amable, ya no nos van a alterar tantas cosas. Es que es así. Ahora sí, no hacemos una práctica, es que bueno, es que vamos a estar siempre en reacción, ¿no? Estímulo, reacción, como dice Antonio Blay, ¿no? Ah, sí, los demás dicen que escuchan bien. Bueno, claro, capaz que a veces puede ser el internet, que se corta, que te hace escuchar mal, porque a veces acá nos pasa. Bueno, amigos, se hizo un poquito largo el de hoy. A veces no sé calcular la cantidad de imágenes que poner. Bueno, nos vemos mañana, ¿les parece? Con el de la rendición, a ver cómo continúa la vida esta de Michael Singer, que está bastante interesante. Chao, hasta mañana. Gracias por acompañarme.